Fue considerado por muchos expertos como un genio de los cómics, pero conocido por muy pocos. Su trabajo era bastante popular, pero su nombre estaba en el anonimato o pasaba completamente desapercibido. Aunque él no creó el Pato Donald, él sí fue el encargado de darle vida y crearle esa personalidad que hoy en día conocemos. Pero sobre todo es el creador de muchos patos del universo de Disney y en especial de Scrooge McDuck, o mejor conocido como Rico McPato. Hoy vamos a hablar de Carl Barks. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una historia que me gustó muchísimo. Como ya escuchaste, es la historia de Carl Barks, el creador de Rico McPato, y varios podrán decir que también el creador de la personalidad del Pato Donald. Pero no te cuento más, vámonos directo a la historia. ¡Comenzamos! Carl Barks nace en 1901 en una granja en Oregon, en Estados Unidos. Y desde muy niño, junto con su hermano, trabajaba y ayudaba a su papá en diferentes labores en la granja. Desde limpiar y darle de comer a los animales, hasta arreglar puertas o pintar paredes. Cualquier cosa que se necesitaba en la granja. Alrededor de sus 12 años, su familia se muda a Santa Rosa, en California. Su papá logró rentar su granja, le rentó la granja a otra familia y él compró un huerto de ciruelas. Sin embargo, no fue la mejor decisión. Ese año el precio de la ciruela bajó muchísimo y hubo muchísima sequía, por lo que el negocio del papá de Carl, no estaba nada bien. Afortunadamente, la familia podía vivir por la renta que estaban recibiendo de su granja, pero fue una época muy estresante para tanto el papá como la mamá de Carl. En el colegio de Santa Rosa, Carl tuvo su primer contacto con la ilustración y con los cómics. Un compañero de su colegio tenía un gran talento para ilustrar a los presidentes de Estados Unidos como caricaturas. Y ahí también conoce los cómics y los empieza a leer como loco, se los devoraba toditos. Los que más le gustaban eran los de Little Nemo, de Winsor McCay, o los de Tarzán. Los de Tarzán le gustaban mucho las ilustraciones, no tanto la historia. Y ahí es donde empieza a dibujar. Primero trataba de copiar los cómics que iba leyendo, los trazaba y luego los dibujaba y luego los trataba de ilustrar por memoria, como se iba acordando de cómo eran las figuras, las casas, los árboles, las personas, etcétera, ¿no? Y debido a que el negocio de las ciruelas no iba nada bien, se tienen que regresar otra vez a Oregon a trabajar en su granja. Al poco tiempo, a la mamá de Carl le da cáncer y lamentablemente falleció cuando Carl tenía 15 años. Carl tuvo que dejar el colegio, ahora que no estaba su mamá, pues no podía ir ya que estaba muy lejos el colegio y también tenía que ayudar en la casa, ¿no? Se da cuenta que podía trabajar en algunas granjas cercanas y le pagaban pues bastante bien. Pero en sus ratos libres seguía dibujando y seguía ilustrando y seguía copiando diferentes cómics. En 1916 la Primera Guerra Mundial empezaba, pero fue hasta 1917 que Estados Unidos entra a pelear, por lo que muchos de sus vecinos y conocidos se enlistan al ejército. Carl no podía, pues porque ahí en ese entonces tenía solo 16 años y necesitaba ser mayor de edad o tener 18 años para poder enlistarte al ejército, ¿no? Entonces se queda trabajando en las granjas y se queda también ahorrando muchísimo, pues todo lo que iba ganando. Y con esos ahorros, y también obviamente el apoyo de su papá, empieza a tomar un curso de caricatura por correspondencia. Pero por alguna razón no lo acaba, solo lo toma por algunas clases y se sale del curso. Por más que traté de investigar, no sé por qué dejó el curso. Yo me imagino que también fue por problemas económicos o para poner sus ahorros en un mejor uso que estar pagando un curso. No sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero el caso es que se apunta para el curso de caricatura por correspondencia y no lo termina, ¿no? Pero bueno, entonces regresando, es 1918 y la guerra acaba, ¿no? Ya la Primera Guerra Mundial ya se acaba. Él tiene 17 años y ya había ahorrado lo suficiente para tratar de perseguir su sueño de ser caricaturista.
y decide mudarse a San Francisco, que le quedaba relativamente cerca de donde vivía. De Oregon a San Francisco deben de ser unas, pues quizás 8 o 10 horas, ¿no? Y empieza a ir, ya en San Francisco, empieza a ir a tocar puertas a varios periódicos para enseñarle algunas de sus caricaturas y estaba buscando pues trabajo, ¿no? Obviamente. Pero al poco tiempo se da cuenta que hay muchos artistas en San Francisco con más experiencia y andan buscando trabajo igual. Entonces pues se le va a dificultar un poco el encontrar trabajo de caricaturista. Pero sí encuentra trabajo en un periódico, no de caricaturista, sino de repartidor de periódicos. Y en ese entonces, cuando estaba repartiendo los periódicos, seguía también ilustrando y seguía hablando con gente y seguía viendo de qué forma podía dibujar para ganarse la vida. Y se da cuenta que la caligrafía pagaba muy bien, pero obviamente tenía que aprender a hacer caligrafía, no tenían absolutamente ni idea. Entonces en 1920 se regresa a la granja, se pone a trabajar otra vez ahí en diferentes granjas para ahorrar, ahorra lo suficiente y se regresa a San Francisco y paga un curso de caligrafía. Pero al poco tiempo se da cuenta que pues no tenía muy bien, o que se le iba a dificultar muchísimo, porque no tenía la habilidad suficiente en caligrafía. Entonces, digamos que se rinde y se regresa a Oregon, deja otra vez el curso de caligrafía y se regresa a Oregon a trabajar en la granja, ¿no? Ahí se casa y consigue un trabajo para dirigir una pequeña granja ahí, pero no le termina de ir muy bien. Y en 1923 nace su primera hija y consigue un trabajo en un ferrocarril en California. Era un trabajo manual y muy demandante físicamente, pero seguía ilustrando y creando pequeños cómics. Algunos de esos cómics o esas ilustraciones que hacía los mandaba a diferentes periódicos o diferentes revistas, pues con la esperanza de que se los compraran y que digan, oye, ¿sabes qué? Nos encantó tu dibujo, vente a trabajar con nosotros o te compramos más, ¿no? Entonces su sueño seguía ser caricaturista. Y ese era un tema que causaba pues mucha fricción entre su esposa y él. Su esposa le decía que pues, estaba muy bien ahí en el trabajo de ferrocarril y que dejara de soñar y que se concentrara en crecer ahí en la empresa de ferrocarril y que ese sea su trabajo, que se enfoque en trabajar, en ganar dinero para comprar una casa un poco más grande, para darle la vida a su hija, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él seguía muy, digamos, afiliado a su sueño. Y logra en 1928 su sueño abrir una pequeña ventana y ver un poquito la luz. En 1928 la revista Calgary Eye Opener le ofrece pequeños trabajos para que les ilustraba pequeñas tiras y cuadros. La revista de Calgary vio sus dibujos y decide comprarle unos cuantos, ¿no? Pero era un trabajo muy chiquitito, no le pagaban muy bien, pero pues al menos sí le estaban pagando por dibujar. Y también empieza a trabajar con otra revista llamada Judge. Entonces él estaba, digamos, feliz. O sea, para él estos pequeños trabajos eran increíbles, pero empezó a tener problemas en su trabajo, ya que pues, llegaba tarde o llegaba algo cansado por estar dibujando toda la noche. Estos problemas pues, también llegaron eventualmente a su casa, con su esposa y su familia, hasta que en 1930 se divorcian, ¿no? Le empieza a ir en esa época, en 1930-31, le empieza a ir pues bastante mal a Carl en todos los aspectos, ¿no? Desde su trabajo y obviamente pues también en su vida personal, ¿no? Pero en 1931 la revista de Calgary Eye Opener le ofrece un trabajo fijo. Entonces deja todo y se muda a Minnesota, donde estaba la revista, y ahí empieza a trabajar. Para 1932 ya era el editor y el único contribuyente de la revista. O sea, básicamente podía hacer lo que él quería en esa revista. Uno podría decir, pues ya logró el sueño, ya está dibujando, ya le están pagando bien, ya es el editor de una revista meramente conocida ahí en Minnesota. Pero en 1935 ve un anuncio para trabajar en Disney. Pero antes de conseguir el trabajo, tenía que realizar una prueba por un mes con varios otros artistas y solo contratarían a uno de ellos o a muy poco de ellos. Era algo, pues, sumamente riesgoso, pero él, sin pensarlo dos veces, renunció a la revista
y se fue a California. O sea, dejó un trabajo de ser un editor de una revista para, digamos, entrar desde lo más bajo a Disney, ¿no? Pero bueno, entonces empezó el periodo de prueba y su talento pues, fue notado luego, ¿no? Al finalizar el mes de prueba, le ofrecen un trabajo de in-betweener. Un trabajo de in-betweener, digamos que es el trabajo que ningún artista quiere hacer. Básicamente es ilustrar todas las escenas de en medio de las acciones, de cada acción. Digamos que es un poco la talacha, por así decirlo. Vamos a poner un ejemplo. Está Superman en el piso y vuela a romper un meteorito o lo que sea, cualquier cosa. Esas dos escenas son las que los artistas dibujan y son las que los artistas quieren dibujar. Y todo el proceso de en medio, digamos, Superman cómo levanta la mano, cómo empieza a volar, etcétera, etcétera. Todas esas escenas en medio de las dos acciones es lo que este Carl empieza a ilustrar. Entonces muchos de sus amigos y conocidos pues, le empiezan a decir qué había hecho, ¿no? O sea, pasó de ser un editor de una revista de Minnesota a in-betweener en Disney, ¿no? O sea, muchos le decían que fue un retroceso en su carrera, pero para él no, él ya estaba en Disney y él ya estaba haciendo lo que siempre había querido, ¿no? Estar en el mundo de las caricaturas. Y en su tiempo libre, para conseguir algo de dinero adicional, porque de in-betweener, pues obviamente no le pagaban lo mismo que ganaba siendo editor de la revista, pues hacía pequeños trabajos de ilustración y algunos guiones para el departamento de cómics ahí de Disney. Y en 1936, uno de los guiones que hizo para un cómic, lo adaptaron para hacer el corto animado de Modern Inventions, donde salía el Pato Donald. Este corto se estrenó en 1937 y el mismísimo Walt Disney se dio cuenta del talento de Carl y lo transfiere en ese momento al departamento de historias y más en específico para trabajar en historias del Pato Donald. El Pato Donald ya había sido creado en 1934, pero Carl fue el encargado de desarrollar la personalidad que hoy en día tiene y que hoy en día tú conoces del Pato Donald. O sea, antes de 1937... el Pato Donald era otro pato que no conocías, ¿no? Era otro pato completamente diferente. Y Carl decía que era el mejor personaje para trabajar, ya que por una parte Goofy pues era algo bastante tonto y algo aburrido diseñarlo y escribir para él. Y Mickey pues era Mickey. Era un personaje pues, muy, muy rígido y bastante checado y bastante cuidado, que no podía obviamente experimentar tanto con él. Pero por la parte de Donald, pues era un personaje muy interesante, era un personaje que no importaba tanto, o no, las personas no le prestaban tanto atención, entonces le daban muchísima libertad para intentar pues, muchísimas cosas. Prácticamente lo que él quería, lo que Carl quería, lo podía experimentar con el Pato Donald, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, y tiene razón Carl, el Pato Donald es el que tiene más personalidad de esos tres. Mickey, a pesar de que es Mickey, pues es algo aburrido, Mickey Mouse, ¿no? ¿Por qué? Porque es pues, lo que dice él. O sea, era un personaje que lo tenían que cuidar mucho porque era pues, la estrella de Disney. Y Goofy, pues sí, Goofy es Goofy. Pero Donald tiene más. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Tú tendrás tu favorito de esos tres, ¿no? Ahí en Disney, entonces, toma algunos cursos de animación que luego esos cursos le servirán muchísimo para desarrollar y escribir cómics. Empezó a trabajar en algunas partes de animación para cortos animados, pero se dio cuenta que le gustaba más tener control del producto final, porque en animación pues ya te pasaban el guión, ya te pasaban las personalidades de los personajes, solamente tenías que animarlo. En cambio, si estaba de la parte de escritor, podía desarrollar y podía crear y podía controlar, digamos, la historia, ¿no? Entonces, eventualmente ya se sale de animación y su trabajo se convierte en adaptar las historias de los cortos animados o de las películas en cómics. Entonces, digamos, le pasaban un corto animado y él las desarrollaba en cómics, pero también tenía la libertad de crear o de ampliar un poco más esa historia y agregarle cosas que en los cortos animados o en las películas pues no salían, ¿no? Pero hasta ahorita suena increíble el trabajo, pero pues su trabajo en Disney cambiaría muy muy rápido,
ya que en 1942 Estados Unidos estaba en la Segunda Guerra Mundial y Disney pasó de crear caricaturas a crear propaganda y videos de entrenamiento para el ejército y para el gobierno, que obviamente eran un muy buen ingreso para la empresa. O sea, para Walt Disney era muy buen ingreso porque pues el gobierno te estaba pagando para crear y era dinero, digamos, fijo. Eran igualas de sumas de cantidades muy grandes. Pero por otro lado, varios artistas, incluidos Carl, pues estaban algo cansados y algo hartos de hacer ese tipo de trabajos, porque no era un trabajo creativo, ¿no? Era simplemente, pues el gobierno les pasaba el guión y ellos lo tenían que ejecutar, ¿no? Entonces, decide renunciar de Disney en 1942 y se muda a algún lugar al norte de California y empieza a trabajar, o a poner más bien, una granja de pollos, y dijo, pues este es mi retiro. Pero sin embargo, su retiro le duró muy poco. Al poco tiempo, ya con su granja de pollos, la editorial Western Publishing lo contacta. Western Publishing hacía las adaptaciones de las historias de Disney en cómics más largos, para que me dé a entender un poco más. En Disney hacía tiras de cómics, pero tiras de cómics pequeñas, ¿no? Tiras de cómics para que salgan en periódicos, en revistas de Disney, etcétera. Y Western Publishing desarrollaba cómics pues más largos, de a lo mejor 10 o 20 páginas, y hacía sus propios cómics y los distribuía en diferentes partes pues de Estados Unidos y creo que también del mundo, ¿no? Y Carl, pues habiendo trabajado tanto tiempo con el Pato Donald, pues era el mejor candidato para desarrollar este tipo de cómics, ¿no? Porque pues era el que más conocía al Pato Donald. Y se convierte en su trabajo ideal, o su trabajo pues soñado, digámoslo así. Estaba viviendo en una granja de pollos y trabajando en lo que más le gustaba. Y no solo eso, la editorial le dio completa libertad creativa para diseñar y desarrollar las historias de Donald, obviamente siempre y cuando se mantenga en los lineamientos de Disney, ¿no? Entonces empezó en 1942, empieza a escribir estos cómics y empieza pues a crecer pues obviamente bastante y a desarrollar cada vez más y más. Ahora, habían varios artistas creando cómics e historias del Pato Donald, no era el único que estaba haciendo, pero Carl sí fue el primero y el único que estaba haciendo historias más largas, ¿no? Y ahí fue donde empieza a pulir mucho más la personalidad y empieza a crear muchísimos personajes del universo de los patos de Disney, ¿no? En 1947 escribe el cómic Christmas on Bear Mountain y aparece por primera vez el tío Rico McPato, o mejor conocido en inglés como Uncle Scrooge McDuck. Y se inspiró obviamente en el nombre de Ebenezer Scrooge, del cuento de Dickens A Christmas Carol. Y probablemente el físico del personaje, el físico de Rico McPato, se inspiró en un pato escocés que había hecho hace muchos años atrás. Bueno, no muchos, 4 años. En 1943 sacó un cómic donde está el Pato Donald discutiendo con otro pato escocés también, y con un aspecto muy parecido a McPato, pero obviamente no era McPato. Entonces digamos que fusionó esas dos y creó a Rico McPato, ¿no? Pero lo hace a McPato como un personaje secundario y no tenía la intención de volverlo a usar. O sea, digamos, lo usó solo para hacer ese cómic y digamos, ya me ayudó para contar la historia de Donald y ya. Pero después empezó a escribir un cómic donde Donald y Hugo, Paco y Luis iban a un castillo en Escocia. Y pues Rico McPato viviendo allá, y ya había existido ese personaje, o ya estando ese personaje en la, digamos, biblioteca de todos los personajes que había hecho, pues era buena excusa para volverlo a traer, ¿no? Entonces lo sacan y Rico McPato empieza a agarrar muchísima popularidad, que eventualmente empezó a desarrollar pues muchas historias de Rico McPato, pero dentro de los cómics del Pato Donald. Y aquí te voy a hacer un paréntesis con un dato muy curioso, porque según Carl, Rico McPato es el personaje ficticio más rico de todos los personajes ficticios. Pero según la revista Forbes, es el segundo personaje ficticio más rico. Para Forbes, el más rico es Carlisle Cullen de Crepúsculo, con 34.5 mil millones de dólares, y el segundo es McPato, con 33.5 mil millones de dólares.
No tengo ni idea de dónde sacan esa cantidad, pero en fin, sigamos, ¿no? Para 1952, Rico McPato era tan popular que empezó su propia serie de cómics. Ya se sale, digamos, de los cómics del Pato Donald. Ya no era un personaje secundario, sino ya se convierte el personaje principal de su propia serie de cómics. Y hasta ahora, todos estos años, el nombre de Carl Barks nunca aparecían en los cómics. Era completamente anónimo y solo decían sus cómics de Walt Disney, ¿no? Por ejemplo, o sea, las aventuras de Rico McPato de Walt Disney, el Pato Donald en Escocia de Walt Disney, el bla bla bla, lo que sea de Walt Disney, ¿no? Su nombre nunca aparecía en todos los trabajos que él hacía. Y a él no le importaba, ¿no? Ya que sentía que podía trabajar con muchísima más flexibilidad y sin tantas presiones. Pero su anonimato le duraría muy poco. En 1957, un grupo de fans del Pato Donald y coleccionistas de sus cómics se empezaron a dar cuenta que habían muy buenas historias de Donald y otras muy malas historias. Acuérdate que Carl Barks no es el único que está escribiendo cómics del Pato Donald, sino habían varios artistas creando diferentes historias y creando diferentes cómics, ¿no? Hasta que un fan y un coleccionista encontró que el escritor e ilustrador de las buenas historias del Pato Donald era Carl Barks, pero digamos no pasó a mucho, ¿no? O sea, solo un grupo muy cerrado o muy chiquitito de los coleccionistas de cómics del Pato Donald se dan cuenta. Pero en 1960 su nombre ya se volvió muy popular en el mundo de los cómics gracias a una entrevista que le realizaron. Y al poco tiempo de esa entrevista ya tenía muchísima fama, muchísimo reconocimiento e iba a varias convenciones y ganaba muchísimos premios. Cuando digo tenía muchísima fama y muchísimo reconocimiento, me estoy enfocando meramente al mundo de los cómics, nada más. A la gente que le gustaban los cómics, en especial los cómics del Pato Donald, lo conocían. No era un Walt Disney que ya todo el mundo lo conocía. No es esa clase de fama, ¿no? Pero bueno, se retira de los cómics en 1966 y había creado más de 500 cómics del Pato Donald y todos los familiares, de Hugo, Paco y Luis, de Rico McPato, de Daisy, de varios personajes de la familia de patos de Disney, ¿no? Pero a pesar de que ya se había retirado, siguió dibujando, pero ahora dibujaba cuadros de óleo. Disney, digamos que le cedió los derechos para que él pudiera dibujar cuadros con varios de los personajes que él mismo había creado, pero eran propiedad de Disney. O sea, él creó a Rico McPato, pero el dueño de Rico McPato era Disney. Entonces, digamos, pues me quiero imaginar como una forma de agradecimiento. Le dicen, está bien, te concedo los derechos de Rico McPato, de Donald, de Hugo, Paco y Luis, y todo eso para que hagas tus cuadros. Y haciendo esos cuadros le fue bastante bien. En promedio, uno de sus cuadros se podía vender en $100,000. En una subasta, uno de sus cuadros se vendió en $500,000. Bueno, pero regresando a Rico McPato, en 1983 hace su primer debut en la pantalla con la película de Mickey's Christmas Carol, una adaptación obviamente del cuento de Dickens, y pues él era, pues obviamente, Uncle Scrooge en esa película. Y la serie animada de Las Patoaventuras se estrenó en 1987. Carl falleció en el 2000 a sus 99 años a causa de leucemia. Toda su vida, Carl Barks quiso ser caricaturista y lo logró. Su sueño nunca fue ser un caricaturista famoso, por eso no le molestaba estar en el anonimato. Su sueño fue hacer cómics y dibujar, que era lo que le encantaba hacer, y eso fue lo que hizo. Pues eso fue todo. Espero te haya gustado la historia de la persona que está detrás de Rico McPato y de la personalidad del Pato Donald. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Enrique y esto fue Diseño Feliz. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia. Muchas gracias. Excelente día.